Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia en esta hora, en esta mañana, donde nos acercamos regocijadamente a intimar con nuestro Padre Celestial, a darle gracias, a tener comunión con nuestro Creador para poderlo bendecir, poderlo exaltar, glorificar su santo nombre y su santo Hijo, dándole gracias a nuestro Padre por toda su obra de amor expresada para nosotros sus hijos. Y nosotros continuamente vemos cómo ese amor de Dios es para nosotros nuestra bendición. Damos gracias porque nuestro Padre nos bendice, porque nuestro Padre nos ama, porque nuestro Padre nos expresa todo tipo de bien en nombre de su amor. Y damos gracias porque para que ese amor haya sido manifestado, para que ese amor haya sido expresado, su Hijo Cristo Jesús ha sido la persona, la obra que vino encarnada para manifestar ese amor tan grande de nuestro Padre. Y por eso bendecimos a nuestro Padre Creador y a nuestro Supremo Salvador, diciéndole gracias a nuestro Padre y gracias a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, por darnos esta salvación tan grande. Y en esta hora le decimos a nuestro Padre: Padre, deseamos el alimento como niños recién nacidos, como se anhela la leche espiritual. Deseamos tu alimento, deseamos tus nutrientes, necesitamos tu palabra en esta hora y nuestros oídos están atentos, abiertos para comer la palabra que nos envías en esta hora. Por eso damos gracias al Padre y damos gracias al Hijo por la palabra que en esta hora nos envían para edificación nuestra. Por lo tanto, amados, vamos a comer, vamos a alimentarnos del maná que rocía el Espíritu Santo en esta mañana, en el capítulo 5 del libro de Oseas, del profeta Oseas. Y vamos a leer en el nombre del Señor. Dice el capítulo 5: sacerdotes, oí esto, y está atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y retendida sobre Tabot, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque ha engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos, ellos y sus heredades. Toca bocina en Gabaad, trompeta en Ramat, sona alarma en Aben, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria, y enviará al rey Jared, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá.
Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, capítulo 5 del profeta Oseas. En el nombre del Señor Jesús, vamos a permitir que su Santo Espíritu nos fluya, nos provea la luz del entendimiento para poder ver las riquezas de Cristo Jesús en este capítulo 5. Entonces hemos llegado al capítulo 5 del profeta Oseas, donde el profeta, Dios le da la palabra para dársela a Israel, principalmente Israel, la parte del norte. Recordemos que los profetas menores empiezan a hablarnos de qué fue lo que ocurrió con Israel del norte, porque con Daniel terminamos viendo o entendiendo cómo Judá ya había sido castigada, cómo ya había sido exiliada, para Dios poderla recobrar después de ese exilio de los 70 años. Pero luego Dios le dice a Daniel que son más de 70 años, son 70 semanas, cada semana es 7 años, para hacer una completa restauración, lo cual sería 490 años. Entonces, pero una vez que pasamos Daniel, empieza el libro de Oseas y es como un retroceso. En Oseas volvemos atrás, como si no hubiera pasado el exilio. Pero ya en el libro de Daniel, para los días de Daniel, ya había sido exiliado Israel y ya había sido exiliado Judá. Entonces, pero los profetas menores que están después de Daniel nos empiezan a narrar, a contar cómo fue que terminó Israel del norte exiliada y por qué Dios permitió ese mal sobre su pueblo. Entonces, Oseas en el capítulo 1, 2, 3 nos empieza a decir cuál era el problema de Israel. Lo compara como una esposa llamada Gomer. Lo compara que fue una esposa, un pueblo que se apartó de su Dios, de su esposo, que se apartó de la ley, que continuamente se apartó detrás de vanidades, y que aunque Dios quiso amarla, Dios quiso llamarla, Dios quiso protegerla, la compró, la redimió, Israel seguía alejándose cada día más de Dios. Entonces en el capítulo 5 y 4 nos habla de todos los pecados de Israel del norte. Entonces en el capítulo 4 nos dice cómo se habían desviado hacia los ídolos, hablándole al leño, a la madera. Habló de cómo el pueblo de Israel se había ido a matar, a robar, a perjurar, se había ido a ofrecer ofrendas a ídolos falsos. Y en el capítulo 5, que es el que tenemos hoy, Dios sigue denunciando la falta de Israel, el pecado de Israel. Entonces, ¿qué le dice? Ahora le dice a los sacerdotes y a la casa real. Dice también, no solamente el pueblo, sino toda la casa sacerdotal y la casa de los reyes, todos se han desviado. Él empieza a decir en qué se han desviado. Le dice Efraín, lo desconoce Dios, no lo reconozco. Dice, no conozco a Efraín, todo el mal que está haciendo, la soberbia de Israel, y todo por el mismo problema. El capítulo 4, que dice Jehová, porque no conocen a Jehová, falta de conocimiento. Entonces ayer veíamos como el capítulo 4, el Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no me conocen a mí y no conocen la ley. Entonces en este capítulo 5 vuelve y denuncia Jehová Dios todas las faltas de Israel, pero principalmente desde la cabeza de los sacerdotes y la cabeza de los reyes. Porque los sacerdotes eran los que debían haber ayudado a Israel a amar a Dios. Los sacerdotes eran los que debían haber ayudado a que Israel pudiera dejar la idolatría, pero los mismos sacerdotes habían caído en una desviación. ¿En cuál desviación? En la desviación de agarrar la fe como un negocio. Los sacerdotes habían caído en la tentación, en el error de querer que el pueblo estuviera perdido, porque entre más pecado hacían, entre más pecadores se sentían,
más víctimas ofrecían, entonces habían más ofrendas. Entonces el sacerdocio se corrompió en esta parte de Israel. Ya el objetivo no era que el pueblo se arrepintiera, sino que aún el mismo sacerdocio quería que siguiera alejándose el pueblo, porque eso hacía que hubiera más ofrendas para la casa sacerdotal. Entonces es una desviación del sacerdocio, cuando ya no ministraba al Señor por amor ni por convicción y fe genuina, sino que había una alteración de la fe. Entonces por eso le dice: sacerdotes, ustedes haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, porque habían ya convertido, no quería que se sanara Israel, querían que siguiera contaminado para que así ellos se beneficiaran del sistema de ofrendas. Entonces por eso Dios denuncia el pecado de los sacerdotes y también denuncia el pecado de la casa real. Le dice a la casa de los reyes, a los príncipes, han tenido soberbia. ¿Por qué? Porque todos los reyes del norte, de Israel del norte, fueron soberbios contra Dios, fueron soberbias contra los profetas. Entonces Dios le dice: han sido soberbios. Y Efraín, que era también del norte, dice: lo desconozco todo el mal que está haciendo, y aún perecerán en su pecado. Entonces el capítulo 5 continúa denunciando, el 4 y el 5 de Jehová Dios, denunciando todo lo que le ha hecho su Gomer, todas las cosas que hacía su Gomer que no permitían que él la pudiera amar. Entonces él está comparando a Gomer, la esposa de Oseas, pero Jehová Dios sí está denunciando lo que le está haciendo su Gomer Israel, principalmente en este capítulo, Israel del norte. ¿Qué más le dice Jehová Dios? Le dice Jehová Dios: contra Jehová prevaricaron, y en un solo mes ustedes van a ser consumidos. Benjamín va a temblar, Efraín, Israel del norte, todo eso pertenece a Israel del norte. Benjamín, que también es de Judá, dice: van a temblar el día que venga el juicio sobre este pecado de Gomer. ¿Cuál pecado? El de apartarse de Dios. Entonces le dice el Señor: las tribus de Israel les hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, pero Efraín será vejado y quebrantado en juicio. ¿Por qué? Dice: porque quiso andar en pos de vanidades. Entonces aquí ya Dios le da la razón. ¿Por qué Efraín tendrá ese juicio? ¿Por qué Israel tendrá que ir al exilio? Porque caminaron en pos de vanidades. ¿Y en pos de quién debían caminar? En pos de la realidad de Dios, en pos de la realidad de la ley. Ellos tomaron un camino aparte del de Dios. Dios le dice: por eso va a venir un juicio, será quebrantado en juicio aquí en Israel del norte. Entonces todos los profetas menores nos van a hablar de qué fue lo que le ocurrió a la esposa Gomer de Dios, a Israel del norte, por qué Dios tuvo que permitir que pasara al exilio para luego tener que recobrarla después de un tiempo. Entonces, ¿qué más le anuncia Jehová Dios? Le dice a los sacerdotes de la casa de Israel, le dice: Efraín tendrá una enfermedad, Judá tendrá llaga, y aunque intenten buscar quien la sane, por ejemplo con los reyes de Asiria, dice Dios, el rey de Asiria no les curará la llaga. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios el que está haciendo ese juicio. Entonces dice: no los podrá librar ni el rey de Asiria, donde ellos habían tratado de buscar auxilio, habían tratado de buscar ayuda ante la persecución de estas naciones. Entonces en el capítulo 5 dice Jehová Dios: no podrá el rey de Asiria, porque yo soy el que estoy como león en contra de Efraín, y yo tomaré, arrebataré y voy a libertar. Pero, ¿qué dice el Señor? Le da una promesa, le dice: yo soy como un león que voy a arrebatar, voy a tomar, y no habrá quien liberte. Es decir, Jehová Dios le está diciendo: es Dios mismo el que le va a hacer el juicio. No, aunque es por medio de Asiria, es Dios el que va a purificar a su esposa, es el Dios el que va a permitir llevarla al desierto, para, como lo había anunciado por el profeta, en el desierto volver a hablarle a su corazón.
Entonces es Dios el que iba a tratar directamente con su esposa Gomer. Entonces en el capítulo 5 anuncia el juicio por la apostasía de Israel. Anuncia el juicio de Dios contra su esposa, contra esta Gomer, por apartarse en pos de vanidades, por no seguir la realidad de Dios. Es que debía saber esta esposa, que la realidad es su esposo, que la realidad es Dios, que la realidad de su vida es la ley de Jehová. Entonces, por el contrario, ella abandonó la ley, y abandonar la ley se considera para Dios tomar una vida de vanidades. Lo cual Salomón llegó a decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón llegó a decir, lo único que no es vanidad es el temor a Jehová. De lo contrario, todo lo demás es vanidad de vanidades. Seguir un tipo de vida alejado de Dios y alejado de la ley se llama vanidad. Entonces, ¿qué le va a hacer juicio Dios a Israel? Le va a hacer juicio de sus vanidades. Le dice Israel, porque tú quisiste andar en pos de vanidades. ¿Qué eran los ídolos? Vanidades. ¿Qué eran todas las formas en las que Israel tomó para vivir? Vanidades. Porque hay una sola realidad. Y la realidad de Dios es la ley. La realidad de Dios hoy, ya vamos a ver, Jesús, pero para ellos la realidad de Jehová se expresaba por medio de la ley, por medio de que ellos debían vivir la realidad espiritual, por medio de la ley. La ley era la realidad para Israel. Cuando Dios le entregó la ley, le está diciendo, te entrego la realidad por la que deben vivir. Esto es lo real que ustedes deben hacer, pensar, sentir, hacer. La ley. La ley era el camino de la realidad, el camino de la verdad. Entonces, cuando Israel cierra la ley y le dice a Dios, Dios, yo no voy a seguir la ley, lo que le está diciendo es, yo no voy a seguir esa realidad, yo no voy a seguir esa verdad. Entonces, al cerrar la ley, pues no queda sino otro camino. ¿Cuál es el camino opuesto a la realidad? La vanidad. Entonces, hacia cuál camino se lanzaron? Hacia el camino de las vanidades. ¿Y cuál es el camino de las vanidades? Todo camino que no esté fundamentado en la ley de Jehová, en lo que Jehová exprese, en lo que Jehová habló, en lo que Jehová diga. Entonces, por eso le dice cuál es la razón. Casa de realeza. ¿Cuál es la razón, casa de sacerdotes, por las cuales les va a venir un juicio temible? En un mes van a tener todo ese juicio, porque ustedes se apartaron en pos de vanidades. Y ya el Espíritu nos confirma que son las vanidades. Es una vida de vanidad, vivir separado de la realidad de Dios. Pero en el antiguo pacto, ¿cuál era la realidad de Dios? La ley. La ley era lo que me decía a mí qué es lo real, qué es lo que yo tengo que dedicarme a hacer. La ley de Jehová. Para ellos, para Israel del norte. Es por eso que les vino juicio, porque se apartaron de la realidad de Dios, se apartaron de la ley, se apartaron de esa verdad. Entonces, al apartarse de la ley, ¿qué decía la ley? No tendrá dioses ajenos. Pues al apartarse de eso, empezaron a tener muchos dioses, muchos ídolos, hasta el leño lo hicieron un ídolo. Pues Dios le dice, todo eso es vanidad. Ustedes empezaron a matar, a perjurar, a robar, a hacerse daño. Empezaron a hacer homicidio, derramamiento de sangre. Empezaron a hacer muerte de inocentes. Entonces, todo eso son vanidades, porque era lo contrario a la ley. Entonces, todo esto le pasó a esta esposa llamada Gomer. Una esposa que para Dios la consideró con la foto Oseas como una esposa que nunca expresó a su esposo, que nunca pudo expresar a la cabeza que era Oseas, en este caso Israel, que nunca pudo expresar a Jehová. ¿Cuál es el camino que hay en el capítulo 5? Hay dos caminos, el camino de la realidad y el camino de la vanidad. ¿Cuál camino tomó esta esposa? El camino de la vanidad, igual que en el Edén. En el Edén habían dos árboles, el de la vida y el de la muerte. En el Edén pasó lo mismo, el hombre tomó el camino de la muerte, desechó el camino de la vida. Esta esposa, Israel del norte, la Gomer espiritual, también le pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque desechó el camino de la realidad y tomó el camino de la vanidad. Entonces, en vez de andar en realidades, caminó en pos de vanidades. Y por esa razón Dios dice, porque tú quisiste andar en pos de vanidades, yo pues seré como polilla a ti, seré como carcoma a Judá. Que es,
que Dios no los iba a dejar, que Dios también muestra su amor fiel, porque Dios dice, voy a ser como una polilla a ti, voy a estar pegado a ti, a pesar de que estás en pos de vanidades, te voy a hacer como polilla hasta traerte, te voy a hacer como carcoma hasta no dejarte tranquilo y traerte a mí. Demuestra la fidelidad del amor de Dios, porque otro esposo, como la parte natural, lo hubiera desechado totalmente, pero Dios lo que le está diciendo es, me voy a pegar a ti aún como una polilla. No me quieres como esposo, pues voy a ser una polilla para ti, voy a ser carcoma para ti, voy a estar pegado a ti hasta que tú puedas ablandar el corazón. Vemos el amor fiel de Dios, aún colocándose en una expresión negativa, porque compararse a una polilla se ve como negativo, pero es Dios diciéndole, no voy a soltarte, Efraín, aunque te desconozco, aunque has agarrado un camino de vanidades, aún me voy a pegar a ti encima y no te voy a dejar lanzarte completamente a tus vanidades, sino que luego vamos a ver por otras profecías que Dios dice, pasado un tiempo te voy a volver a traer y los voy a reunir a todos en mi amor. ¿Por qué? Porque Dios, en su amor perfecto y eterno, perdonó a esta esposa Gomer, perdonó la infidelidad de Israel. Con una Israel que está pasando, le está sucediendo lo mismo que en la humanidad en Génesis, que habiendo dos caminos, se toma el camino contrario. ¿Cuál camino? El de las vanidades. ¿Y cuál es el camino perfecto que Dios les presentó? El camino de la realidad. Desde aquí tenemos en el capítulo 5 el camino de la realidad versus el camino de la vanidad. Pero ya vemos por el capítulo cuál camino trae mal. El camino de la vanidad trae mal, trae juicio. Pero el camino de la realidad trae bendición. Igual que en el Edén, el camino de la vida traía vida, el camino de la muerte, de la ciencia trae la muerte. Pues acá Gomer comió de las vanidades. Y comiendo estas vanidades, lo que encontró fue juicio. Es por eso ahora sí vamos a sacar este capítulo 5 para llevarlo a Cristo Jesús. Porque esto es para Israel. Es para Israel. ¿Cuál era la realidad? La ley. Porque Dios se expresó por medio de la ley. La ley era lo que ellos decían, esta es la realidad de Dios. Porque esto es lo poquito que tenemos que confirma que esto lo hizo el dedo de Dios. Entonces ellos decían a todos, naciones, pueblos, todos, esta es la realidad de Dios para nuestras vidas, porque esto lo hizo el dedo de Dios. Esto es lo más real que tenemos de Dios, lo que Dios escribió con su dedo. Para ellos la ley era la porción pequeña de la realidad de Dios. Y por eso todo lo que decía la ley era algo divino, que daba demostración y testimonio que era la expresión de Dios, que Dios decía cómo vivir realidades, cómo vivir una vida sujeta a esa realidad, a la verdad de la ley. Entonces ellos tenían que guiarse por la realidad de la ley, porque es lo que el dedo de Dios les pudo dar en el monte Sinaí. Entonces cuando ellos desecharon lo escrito por el dedo de Dios, pues les queda otro camino. ¿Cuál camino? El camino de las vanidades. Entonces ahora nos vamos a ir al pacto nuestro, al pacto de la iglesia, porque esto es Israel, pero nosotros somos la iglesia. Este es unos herederos de Dios en el antiguo pacto y nosotros somos herederos de Dios en el nuevo pacto. Entonces vamos a ver la diferencia y cómo se aplica a nosotros. Entonces para el nuevo pacto, Jehová Dios no presentó a los herederos del nuevo pacto algo hecho por su dedo, sino que hecho algo con sus propias manos completo, la persona de su Hijo. Entonces, para el nuevo pacto, Jehová Dios no expresó un escrito por su dedo, llamado la ley, sino que expresó un Hijo hecho por sus manos, engendrado por su palabra, hecho por sus manos en el vientre de la mujer, de la Virgen María. Entonces, a nosotros nos presentó la realidad, no en un escrito en las tablas de piedra por el dedo de Dios, sino nos presentó la realidad en una persona. Entonces, por eso ellos tenían que leer la realidad y nosotros tenemos que oír la realidad, porque la realidad vino en una persona y a una persona no se lee, a una persona se oye. Entonces, por eso el nuevo pacto en nosotros, la realidad es Cristo Jesús. Entonces, aquí, ¿quién es Cristo en el capítulo 5? Cristo es la realidad de Dios. Cristo es la verdad de Dios. Por eso dice, les hice conocer la verdad y ustedes desecharon la verdad. ¿Y quién es esa verdad?
Cristo. Entonces, cuando viene el Señor Jesús, dice, yo soy, le dijo Jesús a Tomás, yo soy la verdad. Es la verdad. Por eso le dice a Dios, yo les di a conocer a ustedes una porción de la verdad y ustedes la rechazaron, pero a nosotros nos dio a conocer la verdad completa, viviente, en una persona. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces ahora nosotros tenemos igual dos caminos. Y cuando nuestro Señor Jesús, la verdad, vino, Él lo dijo, hay un camino angosto y un camino ancho. El camino angosto es el de vivir la realidad de Dios. El camino ancho es vivir lo contrario, que sería vivir las vanidades, vivir por la vanidad. Entonces, por eso la iglesia, para que no pase lo mismo que Israel, debe tomar el camino de la realidad, el camino angosto, el camino pequeño, el camino de la vida, el camino de la realidad, y no tomar el camino de la vanidad. Es tomar hoy el camino de la vanidad, vivir sin tener en cuenta las palabras de Jesús. Actuar mi vida sin tener en cuenta lo que dice el Señor Jesús de cómo debo guiar mi vida. Entonces, cuando una persona decide guiar su vida por sus propios criterios, por sus propios sentimientos, por sus propios pensamientos, por sus propias acciones, por sus propios argumentos, está viviendo una vida de vanidad. Porque la iglesia debe vivir su vida sujeta a lo que expresa la verdad de Jesús, lo que expresa el Señor Jesús. Entonces, todo lo que expresa el Señor Jesús debe ser mi camino. Si el Señor Jesús dice, bienaventurados los humildes, pues yo caminar en la humildad. Si el Señor Jesús dice, bienaventurados los pacíficos, pues yo caminar en ser pacífico. Si el Señor Jesús dice, bienaventurados los que aman al Señor con todo su corazón, pues yo caminar en el camino, amar al Señor con todo el corazón. O sea, todo lo que dice Jesús es lo que para mí debe ser una realidad de vida. Entonces, para ellos, ¿quién era la realidad? Lo que decía la ley. Y lo que decía la ley era lo que ellos debían vivir todos los días. Pero para nosotros lo que debemos vivir todos los días, mi realidad de vida es las palabras de la verdad, las palabras del Señor Jesús. Entonces todo lo que el Señor Jesús nos expresó y quedó escrito y lo que nos expresa hoy porque sigue hablando es la realidad de la iglesia. Entonces capítulo 5 nos muestra que hay dos caminos, el camino de las vanidades y el camino de la realidad. Por eso el Señor Jesús dijo, y vendrá después de mí el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad, a toda realidad, porque el Espíritu Santo es quien nos guía a la realidad de Cristo, a la realidad de Dios. Entonces, ¿por qué esta esposa, la Israel del Norte, esta Gomer espiritual, fue infiel a Dios? ¿Por qué sufrió un juicio? ¿Por qué tuvo que ser exiliada de su tierra? ¿Tuvo que ser zarandeada? Para poderla purificar como al trigo, porque se había ido por un camino llamado por Dios, llamado por Salomón, vanidad de vanidades, el camino de las vanidades. ¿Y qué es el camino de las vanidades? Irse por un camino que no es el de la realidad. Entonces todo lo que es opuesto a la realidad se llama vanidad, vanidad de vanidades. Entonces aquí capítulo 5, Cristo es la realidad de Dios. Cristo es la verdad. Y ahora como iglesia nosotros debemos tomar este sendero, este camino. Y por eso el Señor Jesús le dijo a Tomás, Tomás, yo soy el camino de esa verdad. Yo soy el camino de esa realidad. Y todo lo que yo le voy a hablar a la iglesia, esa es su realidad. Ese es nuestro camino. Por eso nuestra realidad es lo que nos dice el Señor Jesús. Y nos dice el Señor Jesús que Él es nuestro pan, Él es nuestra agua, Él es nuestra luz. Él es la resurrección. Es eso que es para mí, esa es mi realidad. Nosotros nos preparamos para resucitar. Nosotros nos preparamos para beber el agua de vida, para ser iluminados con la luz de vida, para saciarnos con el pan de vida. ¿Por qué esa es mi realidad? Porque yo creo en la verdad, porque Jesús es mi verdad. Por eso no solamente busco el pan del cuerpo, continuamente busco el pan de vida, el pan espiritual. Y si nos dicen, ¿y usted por qué busca tanto la palabra espiritual? ¿Por qué se alimenta tanto de la palabra? Porque esa es mi realidad. Porque el Señor Jesús dijo, vengan y coman de mí. El que come de mí tiene vida. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque esa es mi realidad. Eso demuestra que estoy siguiendo el camino de la realidad, no solamente el camino de la vanidad. No se ve mal buscar el alimento del cuerpo, pero aún se considera vanidad si yo nunca como el alimento espiritual, porque Cristo es el pan espiritual, Cristo es el agua espiritual, Cristo es la luz espiritual. Entonces yo voy a buscar todo lo que es Cristo porque esa es mi realidad de vida. De lo contrario,
se entra al camino de las vanidades. Entonces, ¿por qué estaba Israel? Así como lo describe, el capítulo 4 y 5 es una radiografía de Israel en ese tiempo y es una radiografía del mundo, de la humanidad. Así como está aquí el 4 y el 5, Israel estaba aquí y está hoy el mundo. Lo mismo que estaba pasando en el capítulo 4 y 5 es lo que hoy pasa a nivel mundial. Todo el derramamiento de sangre, homicidio tras homicidio, mentira, hurtos, adulterio, muerte, perjurio, todo eso e idolatría, imágenes, es lo que es una lectura mundial. Aunque esto pasó hace miles, cientos de años atrás, no miles sino cientos de años atrás, es lo mismo que pasa hoy en el mundo. ¿Pero por qué? Porque nos está diciendo el Padre Celestial, nos dice, porque todos siguieron el camino de las vanidades. ¿Y cuál camino entonces debo seguir? El camino de la realidad. ¿Y cuál es el camino de la realidad? El camino de lo que descendió en el Sinaí para ellos, la ley, para nosotros. El camino del que descendió del cielo, del Señor Jesús, el que nació encarnado, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué dice el capítulo 5 para ellos? Dios le dio la razón, le da la justificación. Y dice, ¿por qué les va a venir este juicio? Porque ustedes andaron el camino de las vanidades. Por eso el apóstol Pablo le va a decir a la iglesia, anda en el Espíritu. Es porque andar en el Espíritu es andar en la realidad de Dios. Y andar en las vanidades, pues es el camino opuesto a la realidad de Dios. Es que le pasó a Efraín. Le vino llaga, le vino enfermedad y nadie lo podía curar. Por eso esta mujer de flujo de sangre dice que había ido a todos los médicos y nadie la había podido curar, porque solamente Jesús la pudo curar cuando tocó su manto, porque lo único que nos sana es venir a la realidad de Dios. Sana el cuerpo, sana el alma, sana el espíritu. Venir a la realidad de nuestro Señor Jesús, porque Él nos dice cuál es la realidad de nuestra vida. Entonces, capítulo 5, amados, encontramos a Cristo Jesús en medio de esta radiografía de todo el mal. Es cuando se hace una radiografía de algo que está muy negativo, pues esta es la radiografía. En el 4 y en el 5 le está mostrando a Dios todo lo negativo que tenía la esposa. Le dice, mire, así está Israel. Capítulo 4, capítulo 5, de la cabeza hasta el último dedito del cuerpo de esta mujer Gómez, está así de mal. ¿Por qué? Porque no me conocen y porque caminaron el camino de las vanidades. Pero dice Dios, aún yo me voy a pegar como polilla a ustedes, aún yo me voy a pegar como carcoma a ustedes, porque voy a traerlos nuevamente a restaurarlos, a convertir el corazón para que ya no sigan la vanidad, sino que sigan la realidad, conozcan cuál es la realidad. Es por eso hoy el mundo camina en pos de vanidades, en pos de mentira. ¿Y por qué? Porque desconoce la verdad. Y Cristo Jesús es la verdad. Entonces, la vida de los hijos de Dios debe ser fundamentada en todo lo que diga Jesús. Lo que diga Jesús es mi realidad. Si el Señor Jesús dice que Él es el pan de vida, esa es mi realidad. Entonces, cuando yo como sus palabras, me estoy alimentando de vida. Entonces, yo debo buscar sus palabras. Porque así como tú buscas los alimentos para el cuerpo, va y los busca, va y los compra en algún lugar, va y los almacena y los lleva en un carrito para tu casa y te sientes gozoso por tener tu nevera llena, tu armario lleno de alimentos, pues si yo estoy caminando en la realidad de Jesús, yo voy a tener bastante palabra de Jesús, comer la palabra de Jesús, buscar la palabra de Jesús, ir a donde está la palabra y traerla para mi alma y para mi casa, porque esa es la realidad de mi vida. Cuando no es la realidad Jesús, pues todo lo demás que se hace son vanidades. Pero esas vanidades lo van separando cada vez más de Dios. Lo van separando cada vez más del amor de Dios. Y no permite que el amor de Dios sea una bendición, sino por el contrario, venga la enfermedad, venga la llaga, venga el quebranto, venga el quebrantamiento del juicio. Entonces por eso, capítulo 5, Dios camina, que hay nuevamente igual que en el Edén, y que allí nos deja el Señor para que nosotros, viendo esta radiografía, no sigamos el mismo camino de Israel, sino que le digamos al Señor Jesús, tú eres la verdad, y yo recibo tu verdad, y todo lo que tú me hables y me digas, se convierte en mi realidad, porque como así para ellos era la ley, era su realidad,
Para nosotros, Cristo es nuestra realidad de vida. Y todo lo que Él habló y sigue hablando es la realidad de mi vivir. Por eso la iglesia se guía por las palabras del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo que está diciendo es, mis ovejas, ¿cuál camino siguen? El camino de mi voz, el camino de mi palabra. Entonces eso es lo que sigue la iglesia. Las palabras de Cristo se vuelven mi camino. Todo lo que Cristo habló para mí es un camino, no es un concepto, no es una sugerencia. Luego lo que Cristo habla se convierte en una carretera, en una gran avenida por donde yo debo caminar ese camino. Entonces, Cristo Jesús me habla y se convierte para mí su hablar en mi andar, en mi camino, en mi realidad. Es por donde yo debo transitar y vivir. Entonces, por eso, si el mundo está como está, es por dos razones. Por cómo estaba Israel, porque o desconoce a quién es la verdad, o porque ya escuchando quién es la verdad, quiere seguir el camino de la vanidad, el camino ancho. Pero la iglesia le decimos hoy, Señor, nosotros aceptamos el camino angosto, el camino de la realidad, porque ese es el camino que lleva a la vida eterna. El otro camino, el poder de las vanidades, es un camino que termina en quebrantamiento y juicio. Entonces, por eso, en el capítulo 5, Cristo es nuestra realidad. Cristo es el camino que debemos seguir. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Le dijo a los discípulos, yo soy la verdad, yo soy la realidad. Y en esta mañana aceptamos, por medio de esta fotografía, esta radiografía que le hicieron a Gómez, donde todo se le ve mal, pero nos permite para que sea ejemplo para nosotros. ¿Por qué terminaron tan mal? Por tomar el camino de las vanidades. Lo cual indica que sí hay una verdad y sí hay un camino que, aunque se ve pequeño, es el camino de la vida eterna. ¿Cuál camino? El de la realidad de Dios. Para nosotros la iglesia, Jesús es nuestra realidad. Por eso, ¿qué debe ser mi expresión de vida? Todo lo que Jesús dijo. Lo que Jesús dijo es lo que para mí es mi forma de vivir, es mi expresión de vida. Jesús dijo que amemos al Padre. Entonces, ¿qué va a hacer yo? Amar al Padre. Jesús dijo, oren así, Padre nuestro, pues yo debo orar al Señor como Padre mío. Entonces, todo lo que me dice Jesús es lo que yo debo hacer. Jesús me dijo, perdona a tus enemigos, pues yo debo perdonar a mis enemigos. Jesús me dijo, cuando entre a la oración, ora en secreto a tu Padre, pues debo orar en secreto a mi Padre. Todo eso es lo que debo hacer porque ¿quién me lo dijo? La verdad. ¿Quién me lo dijo? Jesús. No me lo dijo un sacerdote, un hombre, me lo está diciendo Jesús, el Hijo de Dios. La verdad de Dios vino y me dijo que yo tenía que dedicarme a hacer. Dice, ora a tu Padre, dale gracias por el alimento, ofrece acción de gracias, pide que se te perdonen tus ofensas, perdona también a los que te ofenden así como te perdonan a ti. ¿Qué debo hacer yo? Pues esa es mi vida, esa es mi realidad. Porque ese es el camino que me dijo el Señor Jesús. Si alguien dice, no, sí, Él lo dice, pero yo voy a hacerlo de manera diferente, pues está tomando el camino de las vanidades. Porque el camino de las vanidades es descartar la ley. No me quiero guiar por la ley. La ley me dice eso, pero yo no lo quiero hacer. Entonces, ¿cuál camino te queda? Uno que se llama vanidad, pero deja en juicio, en quebrantamiento. Pero cuando yo le digo, todo lo que dice el Señor Jesús es por donde yo voy a caminar, se te vuelve tu camino de vida. Por eso el Señor Jesús dijo, toma mi cruz y sígueme. Niégate a ti mismo y ven conmigo. Entonces eso es lo que debe ser mi vida. Mi vida debe ser, todas las palabras de Jesús son mis avenidas, mis caminos. Es igual que en la vida natural. Todos los días de tu vida tú vas por unas calles, por unas avenidas, a veces repites las mismas, otras veces unas nuevas. Hay caminos distintos por ahí, pues todos nuestros caminos son todas las palabras de Jesús. Por donde nosotros transitamos es por cada palabra que salió de la boca de Jesús, es nuestro camino de vida, es nuestra carretera, es nuestra avenida por donde debemos ir y venir todos los días. Todos los días debo venir por el camino del perdón, por el camino del amor, por el camino de la búsqueda al Padre, por el camino de lo que Él me enseñó, de ser humilde, de ser pacífico, de ser de corazón y espíritu pequeño. Todos esos son los caminos por donde todos los días voy y vengo, en cada día desde que amanezco hasta que termino. Hoy en lo espiritual, tú te levantaste solita, pero vas a tener que caminar muchos caminos espirituales hoy hasta que cierre la noche. Entonces, ¿cómo deben ser los caminos espirituales? Que camino por todas las palabras que el Señor Jesús me ha dado. Entonces, eso es caminar por lo espiritual todo el día.
Así como en lo natural vas a comer un camino, vas a ir para algún lugar, vas a tomar un carro y tú vas por caminos, pues en lo espiritual durante el día también hay caminos espirituales. ¿Y cuáles son? Pues si tú tienes a Cristo como tu verdad, pues tú te vas por esos caminos que son las palabras de Jesús. Si tú ignoras a Jesús y lo sacas de tu vida, pues tú vas a tomar caminos por tus propias palabras, por palabras de otros, y esos son los caminos de la vanidad. Entonces por eso hoy, una vez que tú te levantas, el camino son las palabras de Cristo. Entonces si yo tengo las palabras de Cristo conocidas y entendidas, por ahí me voy a caminar en el día. Entonces en el día me voy a encontrar que todo lo que el Señor Jesús me dijo es lo que voy a decir. Me dice, no, pero tengo allí un jefe, tengo una opresión de alguien que me oprime. El Señor le dice, ve una milla más con esa opresión. Ve una milla más, ese es mi camino. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir una milla más. ¿Por qué? Porque mi Señor me dijo que ese es el camino. ¿Qué me dijo el Señor? Ponga la otra mejilla si te están hiriendo. Si te quieren quitar la túnica, entrega también la capa. Ese es mi camino. Entonces, eso es la forma de vida de la iglesia. Una vida que el Señor nos muestra en su palabra. Entonces, capítulo 5 nos muestra cuál fue el camino que llevó al juicio a una esposa llamada Gomer espiritual Israel, las vanidades. ¿Qué es las vanidades? Apartarse de la realidad que es para ellos la ley y para nosotros el Señor Jesús. Por eso le bendecimos al Padre, su Santo Hijo, le damos gracias porque vino no algo hecho por el dedito de Dios, sino vino toda la mega obra hecha por la mano de Dios. El Hijo completo vino y dijo, yo soy la verdad y mis palabras son sus caminos. Entonces por eso le decimos en esta mañana, Señor Jesús, tus palabras son mis caminos. Todo lo que tú has hablado y todo lo que tú sigas hablando por tu Espíritu es para mí mi realidad, es mi camino de vida, porque yo creo que tú eres la verdad y nos apartamos del camino de las vanidades. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, tenemos el capítulo, mañana avanzaremos en el próximo, dándole gracias a nuestro Padre por tener la verdad hoy con nosotros, que es el Señor Jesús, y porque Él nos está conduciendo a la vida eterna por medio de sus palabras. Paz a todos, sean muy bendecidos en este camino de vida y que el Señor Jesucristo sea la realidad de toda su iglesia. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos. Paz.